friends, welcome to the exciting discoveries of Sodom and Gomorrah, Noah's Ark, the Red Sea crossing, Mount Sinai, and the Ark of the Covenant, all found by the late Ron Wyatt, a faithful servant of the Lord, working on this treasure for 22 years. Friends, we're living a special time, a time of the end, where God is preparing a simple show-and-tell demonstration to show the world what His truth really is. The world, they've gone up in false belief systems. They need this information to get back on the right track. We can see in these discoveries a sense of judgment. At the flood, at Sodom and Gomorrah, at the Red Sea crossing, the wicked were destroyed, but at the same time the righteous were saved. And then at Mount Sinai, the 10 Commandments were handed down and placed inside the Ark of the Covenant. The same law that you and I be judged by, but through the Holy Spirit, we can be victorious. Friend, I hope you enjoy Revealing God's Treasure. Noah's Ark. Antes del gran diluvio, el mundo se había llenado de hombres malvados hasta tal punto que el Señor decidió destruir la faz de la tierra. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Génesis 6:13. El Señor escogió a Noé, un hombre de Dios, para construir una arca en la que los justos se salvaran, junto con algunos de los animales. Noé predicó la conversión y el arrepentimiento durante 120 años, pero solo 8 personas dieron su corazón al Señor y entraron al arca. La lluvia llegó y la gente buscó la seguridad de la zona más alta o de la propia arca. Pero el ángel del Señor había cerrado la puerta del arca y no pudo ser abierta. La libertad condicional había terminado, ya era demasiado tarde. Muerte y destrucción cubrieron la tierra. Los pensamientos del hombre eran de continuo solamente el mal. Dios extendió una invitación, pero no fue aceptada. Este era un juicio del hombre, algo que la sociedad hoy no quiere tener en cuenta. Fueron rotas todas las fuentes del grande abismo, y las cataratas de los cielos fueron abiertas, y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. Génesis 7, 11 y 12. Así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra. Génesis 7, 23. Dios había salvado a su pueblo por el diluvio, pero ellos pasarían casi un año en el arca, esperando el descenso de las aguas del diluvio y una nueva vida para comenzar. Noé y su familia estaban ansiosos por salir del arca. Noé finalmente supo cuándo era seguro salir. Ofreció un sacrificio al Señor y el Señor puso un arco en el cielo que significaba la promesa de que Él no volvería a destruir la tierra con un diluvio. La Biblia nos dice dónde se posó el arca de Noé. Y reposó el arca sobre los montes de Ararat. Génesis 8:4. Pero, ¿dónde está Ararat? El nombre Ararat, tal como aparece en la Biblia, es equivalente al hebreo de Urartu, antiguo país del sudoeste de Asia mencionado en fuentes asirias a principios del siglo XIII a.C. Esta área incluye partes del este de Turquía, Armenia e Irán. Moisés no estaba hablando de una montaña específica al escribir el Génesis. Estaba hablando de un país, Urartu. Así que la Biblia decía que el arca se detuvo en las montañas del país de Urartu. El este de Turquía, a través del valle del monte Ararat, es el sitio que vamos a visitar. Esta área fue fotografiada por primera vez en un estudio aéreo realizado en 1959 por Francis Gary Powers. Más tarde, el turco Lieutenant Duru Pinar vio el objeto en forma de barco en esas fotografías, por lo que en 1960 un grupo de los Estados Unidos viajó al sitio, pero antes de tiempo llegaron a la conclusión que era solo una formación natural. Ese mismo año, la revista Life ofreció las fotos del sitio. Existe un registro histórico de las antiguas civilizaciones de que el arca de Noé existía. Beroso el Caldeo escribió: se dice que todavía hay cierta parte de este barco en Armenia, en la montaña de la Cordians, y algunas personas se llevan pedazos del betún que le quitan y los usan principalmente como amuletos para alejar los daños. Hoy en día podemos ver un mapa de Turquía y ver este sitio bajo el nombre de Nuum Gemisi, o Gran Barco de Noé. Para hacer el viaje al sitio aterrizamos al lado del gran lago que una vez fue sede de la antigua capital de Urartu, llamada Tushpa, ubicada a lo largo de su orilla.
Saliendo por el campo, vemos un volcán extinto al lado del camino que una vez entró en erupción. Cruzando una montaña, pronto damos nuestro primer vistazo al famoso monte Ararat en la distancia. A las sombras de Ararat está la ciudad de Dubai Yazid que atravesamos rumbo al sitio del Arca de Noé. El monte Ararat es una hermosa montaña con una rica historia de los escaladores de montaña que buscan el arca, pero sin éxito. Cruzando el valle nos detenemos para ver que el gobierno erigió una señalización en la carretera Num Gemisi a 5 kilómetros de la montaña. En el primer viaje de Ron Wyatt a la región en 1977, no sabía por dónde empezar a buscar y solo tenía 3 días en la zona, así que él y sus hijos adolescentes oraron para que su taxi se detuviera en las zonas donde ellos necesitaban buscar. Ese día Dios estacionó su taxi en 3 lugares diferentes y esta es nuestra primera parada. En lo alto de la montaña está el lugar de descanso del Arca de Noé. El nombre de esta montaña se traduce como montaña del fin del mundo, llamada así por el caso mortal de la inundación. A medida que subimos la colina podemos ver el Ararat menor y el gran Ararat en todo el valle. Ambas son montañas nacidas después de las erupciones volcánicas que ni siquiera estaban aquí durante el diluvio y que serían el último lugar donde se deba buscar el arca. Por fin hemos llegado al arca. Mirándola desde la popa o parte trasera, se puede ver delineada la forma del arca. Cuenta con una popa redondeada y un arco de punta o proa. La forma simétrica indica que es una estructura hecha por el hombre. Ron Wyatt hizo 24 viajes aquí para realizar pruebas y hacer investigación en esta formación del arca. Las fotos tomadas durante diferentes momentos del año muestran diferentes características de la embarcación. Hubo tan gran cantidad de evidencia convincente descubierta en el lugar que el gobierno turco declaró esta área como el Parque Nacional del Arca de Noé, y sin embargo hoy el mundo está ignorante de este asombroso descubrimiento. Usando Google Earth podemos hacer zoom en el sitio con imágenes de satélite para ver el arca y también el centro de visitantes que fue construido por el gobierno turco. Fue el 21 de junio de 1987 que se celebró una ceremonia en la montaña para conmemorar el sitio como el Parque Nacional del Arca de Noé. Dignatarios de todo el país se reunieron para partir el pan y celebrar este hallazgo maravilloso. El gobernador, los oficiales militares y otros importantes funcionarios estaban participando en una celebración del descubrimiento. Ron Wyatt fue un invitado especial debido a la amplia labor que había realizado en el sitio. El centro de visitantes daría la bienvenida a huéspedes de todo el mundo para contemplar el arca. Cuando el concreto fue colocado en la fundación por el gobernador y por Ron Wyatt, la emoción estaba en el aire. Este era un monumento a los restos mortales del Arca de Noé. El Arca de Noé habría sido encontrada. Al día siguiente apareció un artículo en el periódico más importante de Turquía anunciando el gran barco de Noé abierto al turismo. Ahora caminamos hacia el interior del centro de visitantes para ver las pruebas informativas en exhibición. Varios esquemas y fotos están montados para señalar las características importantes del arca. Las muestras del arca también están en exhibición, incluida la madera petrificada y los fósiles marinos de la zona que indican que esta montaña está sentada sobre agua. Un libro de invitados nos muestra que el sitio está siendo visitado por personas de todo el mundo. Muchos países están representados aquí. Hassan Ozer ha trabajado en el centro de visitantes desde su apertura. Ha vivido toda su vida en un pueblo aquí en la montaña, justo encima del arca, y tiene una gran cantidad de historias asociadas con el arca. Su foto apareció en un periódico de Knoxville, Tennessee, así que nuestro equipo le trajo una copia laminada para él.
Ahora Hassan nos dice algunas historias interesantes acerca de la formación del arca. Tabii zaten biz gördük, biz de rivayete söyledik. Bu Nuh gemisi var ya, 1948 senesinde gece bir kayma deprem oldu. Sabahleyin baktık ki her taraf gitmiş. Nuh gemisi bir ada güçlüğüne kalmıştır. Her akşam üzerine bir elektrik lambası gibi ışık yanardı. Gece. En 1978 hubo un terremoto durante la noche y nos despertamos por la mañana y vimos que la tierra se movió y vimos la forma como de un arca. De ki 1960 yıllarında Türk Hava Kuvvetleri'ne böyle bir pilot tarafından bunun fotoğrafı çekiyor. Gidiyor Ankara'ya. 1960 yıllarında. 60 yıllarında. Nasıl öyle? También después de ese tiempo había una luz que podíamos ver durante la noche desde lo alto de la aldea, cuando mirábamos hacia abajo al sitio del arca. Y la gente estaba creyendo que se trataba de cosas sagradas y vinieron junto al arca, pero esta luz se iba y no se podía encontrar. Ben de hem inanıyorum hem de karar veriyorum. Çünkü neden? Her taraf gitti, Nuh'un gemisi o böyle ada gibi içinde kaldı. Her akşam üzerinde bir ışık yanırdı. Sarı, yeşil, kırmızı. Kimisi böyle bir ziyaret, kimisi bir türbe, kimisi bir hazinedir. Ama araştırma yapıldıktan sonra izin aradan kayboldu gitti, ben de inanıyorum. Dijo que su pensamiento personal es que si después de este terremoto apareció la forma de un arca y también había una luz que era de color claro, verde, amarillo y luces rojas que vimos ahí y mucha gente en el pueblo estaba diciendo que era un lugar santo. Alguien más dijo que había un poco de oro, que deberíamos ir a desenterrarlo y cosas así. Luego, sobre todo, cuando te acercabas junto a ella se apagaba la luz y ya no podíamos verla más. Pero es después de la confirmación del gobierno diciendo que es el arca de Noé y que ya no hay más luz. Y usted sabe, eso es lo que me hace pensar que sí es el arca de Noé. And that's make me think it is Noah's Ark. ¿Cree usted que el arca de Noé realmente existió? Bueno, la búsqueda se ha estado haciendo desde los tiempos bíblicos y en un momento va a conocer gente que confirma que se ha encontrado el arca. Ahora sabemos que tales afirmaciones se han hecho antes, pero hace unos meses estas personas llegaron al programa 2020 con algunos hallazgos científicos nuevos e intrigantes. Les seguimos a las montañas del este de Turquía y lo que verán es una aventura de bazar, con una serie de personajes poco común. La historia de Tom Gerald da muchas vueltas. Esa es la belleza seductora que los trae aquí, el nevado monte Ararat. Los exploradores buscan el arca allí, ya que es el punto más alto por aquí. Como las aguas retrocedieron, probablemente es donde se habría ido a parar. Pero la Biblia describe las montañas de Ararat, montañas, plural. ¿Es posible que el arca se haya detenido sobre una de las montañas hermanas menores de Ararat? El sitio en forma de barco fue encontrado por primera vez y fotografiado por un capitán del ejército turco en 1959. Se exploró de manera rápida y fue descartado como un capricho de la naturaleza. Pero Wyatt, un arqueólogo aficionado, reavivó el interés por él hace unos años. Trajo a Dave Fasold, un experto en salvamento marítimo, para evaluar la misma. El equipo de la montaña del fin del mundo o del juicio final trajo algo de alta tecnología para explorar la antigua leyenda del hombre. Comenzaron a escanear este sitio con un generador de frecuencia molecular. Es un dispositivo utilizado por los cirujanos para localizar los tumores de cáncer y ha sido utilizado por Fasold para encontrar un tesoro bajo el agua. Esta vez el generador de frecuencia molecular empezó a recoger un patrón único de líneas de hierro debajo de la Tierra. Comenzaron a pasar las cintas a lo largo de esas líneas y la forma final esbozada por las cintas era la de un gran barco. La longitud aproximada y el ancho del arca de Noé, como se describe en la Biblia. El campo fascinante de cintas pronto atrajo mayor interés académico.
El doctor Juan Baumgartner, un físico del laboratorio Los Álamos, envió las muestras al laboratorio para su análisis y confirmaron que el metal que se rastreó con las cintas era sin duda hierro. Con la anchura y la longitud conocida, la única cuestión pendiente era la profundidad. Al ubicar la profundidad del casco, podrían determinar si el objeto de forma de barco tenía la capacidad de carga que se describe en el Arca de la Biblia. Para resolver este problema final, Wyatt y Fasold trajeron al geólogo Tom Fenner a Turquía con el equipo de radar de subsuelo de alta resistencia de su compañía. Un equipo como este localizó la caja negra con la grabación de la cinta de la cabina en el suelo del río Potomac después del accidente de Florida. Supongamos que esta piedra estuviera 1 o 2 pies bajo tierra. ¿Dará una lectura de donde esté? ¿Podría localizarlo? Sí, se puede. ¿Será posible que haya un momento en que te digan que esto es un objeto hecho por el hombre? La simetría de los rasgos sugiere que es un barco. Espero demostrar que la estructura subterránea es en realidad la de un barco. Fue aquí, a varios kilómetros cerca del sitio en forma de barco, que un juego de espera comenzó para Fenner y los demás. El equipo necesita un último avance del gobierno turco para completar su investigación de las montañas del fin del mundo. De todos modos, vamos a aguantar la respiración como por debajo del agua hasta que no quede nada. Aguanta la respiración como por debajo del agua. El gobierno turco detuvo la exploración y ¿ahora qué? Desde que estuvimos ahí, Bárbara, las cosas se han enfriado y han enviado a su propio equipo de científicos para echar un vistazo a este sitio. Es un lugar fascinante. Un radar penetrante de tierra fue utilizado en la formación para ver lo que hay dentro. Las reflexiones crearon una imagen de madera subterránea. Este diagrama nos muestra algunos de los principales elementos estructurales del arca, incluidos los patrones paralelos y repetitivos, lo que indica un sitio hecho por el hombre. En efecto, hay algo debajo de esa roca además de roca, un dispositivo de radar desarrollado por los sistemas de prospección geofísica en el Hudson fue utilizado en la montaña. El dispositivo llamado SIR es utilizado por las empresas de exploración de energía para analizar lo que está debajo de la superficie de la Tierra. De acuerdo a CIR, algo hecho por la mano del hombre está debajo del monte Aredov. Este dato no representa la geología natural, se trata de una estructura fabricada. Estas reflexiones se producen muy periódicas, demasiado periódicas para ser interfaces al azar de tipo natural. En comparación con un portaaviones de 1000 pies de largo, podemos ver que el arca es bastante grande. El arca era un buque de alta tecnología que fue diseñada para sobrevivir a una inundación catastrófica que destruiría la superficie de la Tierra. Completo con una quilla sobre quillas y anclas de piedra, era una verdadera obra de arte diseñada para salvar a la raza humana de la aniquilación. La Biblia nos dice que el arca era de 300 codos de largo. La formación del arca ha sido medida siendo de 515 pies de largo, que son exactamente 300 codos egipcios. Moisés, al escribir el relato del Génesis, se habría acostumbrado a usar el codo egipcio más largo de 20,6 pulgadas. La Biblia menciona un codo antiguo, codos de acuerdo a la antigua medida. Segunda de Crónicas 3:3. Esto hace referencia al codo egipcio que se dividió en 28 dígitos que componen la barra de codo. Muchos siglos más tarde, el codo hebreo de 18 pulgadas fue desarrollado e implementado. En el informe a Megiddo, en Israel, las puertas de Salomón pueden ser medidas en exactamente 6 codos egipcios, mostrando mayor evidencia de su uso más temprano. Uno puede ver fácilmente las costillas de madera cerca de la popa en el lado de estribor del arca. Esto fue parte de la superestructura del arca, al igual que los buques que se construyen hoy en día. Tablas horizontales habrían sido agregadas a estos nervios verticales. Aquí podemos ver fisuras verticales entre las costillas. Estas costillas corren perpendiculares al lodo alrededor de la estructura que indican una vez más una construcción hecha por el hombre. Los niños de las aldeas locales nos saludan cuando echamos un vistazo a la cara de estribor del arca que se curva hacia arriba hacia la parte frontal del arca. Este lado está predominantemente enterrado en el suelo. La parte exterior del arca, o el frente, está justo delante de nosotros, y luego exploramos por el lado de estribor para ver la parte superior de las costillas de madera.
A lo lejos se puede ver el monte Ararat y el Ararat menor. Ahora tomamos una vista panorámica a babor del arca cerca de la popa. Este lado está menos conservado, pero podemos ver una gran parte de las costillas de madera en posición de firmes. Ha sido bellamente conservada y ha mantenido la curvatura del casco. Desde aquí miramos más hacia el frente del arca y podemos ver un gran agujero que fue volado para abrirla en 1960, cuando el grupo llegó por primera vez desde los Estados Unidos para inspeccionar el lugar. Ahora estamos de pie en la cubierta media del arca y tomamos una vista panorámica al interior de la banda de babor, donde podemos ver 4 protuberancias horizontales en una fila. Están dispuestas en un patrón regular, lo que indica la construcción hecha por el hombre. Estas habrían sido maderas horizontales de soporte de la plataforma que se extiende hacia el centro de la cubierta. En la popa podemos ver la forma simétrica de la embarcación, incluyendo el montículo central, donde las cubiertas se han venido abajo, una encima de otra. Continuando la inspección de la popa, podemos ver 5 objetos en una fila a lo largo de la zona del puerto interior de la cubierta. Estos han sido medidos a intervalos regulares y parecen ser los postes verticales que habrían apoyado la cubierta. El arca originalmente vino a descansar en lo más alto de la montaña, pero fue derribada a su ubicación actual en medio de lava o de lodo, lo que la atravesó en este afloramiento rocoso. Ron Wyatt estaba operando su equipo de penetración en el terreno ante las autoridades turcas cuando vio un objeto justo debajo de la superficie. Lo que encontraron fue esta hermosa madera de la cubierta. Fue analizada en laboratorios Galbraith. El nivel de carbono orgánico fue extremadamente alto, lo que demuestra que este objeto fue alguna vez una sustancia viva consistente con la madera. El señor Wyatt pudo mostrar la madera de cubierta a través de la CNN cuando fue entrevistado en su red. La madera está en 3 capas, muy similar a la madera contrachapada, con pegamento cenagoso al final. Esto hace que sea más fuerte que una pieza sólida de madera. La parte exterior está cubierta en tono negro. También se pueden ver pequeños clavos en su superficie. Esta disposición en capas de madera puede haber sido la madera gopher mencionada en el Génesis. Justo encima del lugar del arca está la villa Usen-Hili. Su nombre anterior en el siglo XIX era Nazar. Esta pronunciación es similar a Nisir, un pueblo que Beroso el babilonio describió como estando cerca del lugar del arca. Josefo en el siglo I dijo: sus restos se muestran allí por los habitantes hasta este día. Esto nos diría que el arca estaría en un lugar accesible. Estos pobladores locales habrían tenido un comercio turístico, alojando a los visitantes del arca. Los visitantes del arca habrían pasado la noche aquí y habrían comprado souvenirs en el pueblo. Evidencia de esto fue descubierta en el año 2000 cuando un arqueólogo encontró este tiesto a 20 metros del arca. En el lado cóncavo tiene una talla de hombre usando un martillo para clavar un clavo, al igual que Noé construyendo el arca. En el lado convexo, un dibujo en tinta antigua muestra a un hombre liberando aves, coincidiendo con el relato bíblico de Noé liberando un cuervo y una paloma. Esta es solo otra pieza de la asombrosa evidencia encontrada aquí en el sitio del arca. Usando equipos de radar, Ron Wyatt descubrió una cavidad abierta en el lado de estribor del arca. Utilizando una técnica de perforación de base, fue capaz de ganar acceso al interior del arca. Pruebas impresionantes fueron sacadas del vientre de la nave. Usando un gran dispositivo de inclinación improvisado, fueron extraídos excrementos de animales petrificados de los cascos. A continuación, pelo de gato también fue retirado de la cavidad. Después, una cornamenta petrificada se extrajo. Estos son todos los elementos que uno esperaría encontrar en el fondo del arca. La Biblia nos dice que los antediluvianos eran expertos en trabajar los metales. Tubal-Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro. Génesis 4:22. Este remache metálico grande o arandela de metal alrededor de una barra de metal fue encontrado por Ron Wyatt cuando él había llevado un grupo de turistas al sitio en 1991. El centro de la barra había sido golpeado mientras estaba caliente para hacer que flameara y mantener la arandela en su lugar. Los resultados mostraron que contenía 8% de metal de aluminio. El metal de aluminio es hecho por el hombre, lo que demuestra que el sitio fue hecho por el hombre.
Los escépticos han dicho que el señor Wyatt estaba mintiendo acerca de la prueba. ¿Pero fue así realmente? Cuando el equipo de Ark Discovery International se encontraba en el sitio del arca, utilizó un detector de metales para localizar accesorios de metal en el arca. Esta es una pieza de metal en forma de media luna que había sido una arandela circular en sus mejores días y fue encontrado cerca de la proa por el lado de babor. Una parte de la misma se analizó en los laboratorios Galbraith en Tennessee y los resultados fueron impresionantes. Tenía 8% de metal de aluminio como la prueba de Ron Wyatt había revelado. La prueba, además, mostró una pequeña cantidad de metal de titanio que también es hecho por el hombre. El equipo de Ark Discovery continuó su análisis en el sitio y encontró otro orificio en el costado de estribor. Una parte de él fue enviado a laboratorios Galbraith de ensayo y de nuevo hubieron resultados increíbles. Contenía metal de aluminio en un 8%, 1,3% de metal de titanio, más 3,8% de metal de magnesio. Todos los indicativos de que la formación del arca era una estructura hecha por el hombre. La Enciclopedia Británica nos dice, debido a su actividad química, el aluminio nunca se presenta en forma metálica en la naturaleza. Estos componentes metálicos únicos son marcadores especiales que fueron dejados atrás y que demuestran que el sitio es sin lugar a dudas una estructura hecha por el hombre, utilizando técnicas de construcción de alta tecnología, consistente con lo que se debía encontrar en el Arca de Noé. El hombre moderno no descubrió la manera de fabricar metal de aluminio hasta alrededor de 1900, pero el antidiluviano tenía este conocimiento en sus días. Otros accesorios de metal fueron encontrados en el lado de babor de la cubierta. Nuestro detector de metales recogió lecturas de metal donde se colocó una placa rectangular en una llanura plana. Esta placa originalmente contaba con 6 remaches, uno de ellos es aún visible en el lado izquierdo. Otros accesorios de metal pueden ser vistos en todo el arca en varios lugares. Los accesorios de metal de colores son diferentes del material circundante, lo que facilita su localización en el sitio. En la parte exterior del arca, en un nivel superior, hemos podido ver este objeto que parece ser una tapa de metal en la parte superior de un poste vertical. Tiene una impresión en relieve en forma de una X en el centro de la misma. El lado izquierdo de la tapa no está presente, pero la parte superior y este lado inmediato aún están fijos al poste. En nuestra segunda parada de taxi se encuentra el pueblo de Kazán, donde se encuentran las grandes piedras de anclaje. Estas una vez colgaron de la parte posterior del arca. Bajando al valle desde el Arca de Noé llegamos a la aldea de Kazán, donde porciones del sistema de dirección del arca fueron puestas en libertad, lo que permitió al arca flotar más libremente. El pueblo era conocido como el lugar de los 8, llamado así por los 8 sobrevivientes del diluvio. Esta es la primera área en que vivieron Noé y su familia después del diluvio. Las grandes anclas de piedra estaban colgadas de la parte posterior del arca para mantener el trasero hacia las olas. Esto creó un tipo de resistencia en el agua, permitiendo que la parte trasera redondeada del arca se defendiera de las olas de gran alcance que podrían dañarla gravemente si la golpeaban de costado. Esta es nuestra primera piedra de anclaje que mide 11 pies de altura con 4 patas clavadas en el suelo. En realidad es la piedra de anclaje más grande y más hermosa encontrada hasta la fecha. Un agujero cónico fue perforado en la parte superior de cada ancla de piedra. Una abertura de 5 pulgadas en un lado y una abertura de 7 pulgadas por el otro, lo que permite jalar una cuerda y un nudo a través de ellas. Fue diseñada para ser levantada mientras estaba en el agua cuando pesaba menos, lo que impedía la ruptura de la parte superior. La característica más llamativa son las cruces que se han grabado en el ancla de piedra. Los primeros cristianos llegaron a esta área y reconocieron estos objetos como artículos bíblicos del arca. Ellos grabaron las cruces talladas en estas piedras de anclaje en representación de Noé y su familia. La cruz más grande aquí representa a Noé y es del estilo de los cruzados. La forma de diamante con una cruz encima era signo de Nimrod, cuando él estaba vivo. El diamante representa el arca que se atribuyó, y a continuación la línea vertical es el camino al cielo con el travesaño
que representa el cielo. Los egipcios tenían una adaptación de este símbolo llamado Ankh. Pequeñas piedras de anclaje o de arrastre se pueden encontrar cerca del Mediterráneo. Esta es una de las más grandes que usted verá siempre fuera de la zona del Arca de Noé. El ancla de piedra a un lado se encuentra parcialmente enterrada en el suelo con 5 cruces. La cruz mayor representa a Noé. La inmediata inferior a la esposa de Noé. A continuación, las más pequeñas son los 3 hijos de Noé. En el fondo hay una posible imagen de la Torre de Babel, que fue construida alrededor de 200 años después del diluvio por Nimrod y sus seguidores rebeldes. Esta piedra en particular tiene 7 cruces con una octava que después fue eliminada en algún momento en el tiempo. Esta piedra tiene una gran cruz que representa a Noé. La cruz más pequeña a un lado, en la parte inferior izquierda, es la señora de Noé. Las 3 cruces al lado más pequeñas representan a los 3 hijos. A continuación, las 3 más pequeñas representan a las esposas de los hijos. Esta piedra no tiene ningún tipo de tallas, pero tiene un orificio perforado en la parte superior. Otras piedras han sido encontradas enterradas, pero no tienen inscripciones. Esta piedra tenía un agujero perforado en el lado izquierdo. Después, a la derecha, podemos ver antiguas inscripciones en un idioma desconocido. Vándalos han roto esta piedra donde se aprecia el agujero que una vez estuvo en la parte superior. En esta piedra también han sido talladas cruces. Fuera de la aldea de Kazán está un objeto de gran tamaño que tiene el aspecto de corteza de árbol petrificado y de características especiales. Por lo que sabemos, no hay otra cosa como esta en ningún lugar. Cuenta con cruces que están muy débilmente esculpidas. Tenemos una grande aquí, tenemos una pequeña aquí mismo, una aquí, y es cada vez más difícil verlas cada año. ¿Y esto es madera petrificada? Sí, Ron dijo que pensaba que era la corteza de árboles petrificados. Se ve un poco como corteza de pino. Suena como el metal. Esto no es un ancla de piedra. Rion teorizó que esto podría haber sido la cubierta o parte de la cubierta. ¿Se acuerdan un momento en el Génesis que dice, y quitó Noé la cubierta del arca y miró, o tiró la cubierta? Por supuesto que es solo especulación, no tenemos ninguna manera de saberlo con seguridad. Pero esto es una cosa bastante singular. Tiene la apariencia y la textura de una especie de corteza, pero sabes que es de piedra. Tiene un sonido hueco, suena como el metal, tiene resonancia armónica. Sí, tiene usted razón. ¿Cuántas piedras sabe usted que hacen eso? Creo que hay 8 cruces en ella. Hemos sido capaces de encontrar 7. Creo que hay una octava aquí arriba. With the sun coming out. Nuestra próxima parada de taxi es la casa de Noé, cerca de la aldea de Kazán. Esta foto fue tomada en 1977 por Ron Wyatt, que muestra las paredes de la casa de Noé. Desde entonces todos los muros han sido derribados por los buscadores de tesoros locales. En el jardín del frente estaba esta gran lápida. En la lápida había un dibujo de 8 personas y un bote sobre una ola. La segunda persona grande estaba mirando hacia abajo con los ojos cerrados. Esto indica que se trataba de la lápida de la tumba de la esposa de Noé. Después que el señor Wyatt mostró este hecho a alguien, esa persona más tarde contrató a otros para exhumar el sarcófago de 18 pies de la señora de Noé. Su depresión en el terreno es aún visible hoy en día. Su joyería se vendió en el mercado negro en millones de dólares. En la ampliación hacia afuera de la casa de Noé están estas cercas de piedra antigua para contener los animales. En el Génesis se nos dice que Noé practicaba la agricultura. En este caso podemos ver signos de cría de animales. Algunas cercas son más prominentes que otras, pero todas ellas están en línea recta. Puesta arriba detrás de la casa de Noé está este gran altar que él habría utilizado para sacrificar animales al Señor. Tiene aproximadamente unos 10 pies de diámetro y tiene una forma de cubo.
En conclusión, podemos decir que el Durupinar o formación del Arca de Noé está llena de elementos de evidencia que confirman su autenticidad, sobre todo cuando se considera objetivamente toda la información. Muchos libros se han escrito sobre el descubrimiento del Arca, se han presentado en numerosos periódicos y programas de televisión, pero la mayoría del mundo no está consciente de este bello descubrimiento que niega la evolución y demuestra que la Biblia es verdad. En el tiempo de Dios, Él lo revelará a toda la humanidad. To all mankind.